El Centro Cultural Tijuana, organismo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, les da la más cordial de las bienvenidas a esta charla, a este conversatorio, este encuentro con Quetzali de la Concha, presidenta del Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor, es licenciada en Derecho con especialidad en Propiedad Intelectual por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene estudios de maestría en Propiedad Intelectual en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Argentina. ¿Cómo estás, Quetzali? Bienvenida. Jaime, muchísimas gracias por el espacio, por la invitación y pues muy bien, muy feliz de tener la oportunidad de hablar acerca del mundo de los libros. Oye, en las últimas semanas en los medios de comunicación, la prensa principalmente, se ha vuelto recurrente de que aumentó la piratería eh, digital e impresa en estos tiempos de pandemia. ¿Qué nos puedes comentar? Mira, sí es importante acotar que en el caso de la piratería impresa, porque son las dos líneas que acabas de mencionar, son los dos tipos de piratería con los que nos enfrentamos. Y en la parte impresa, en realidad, lamentablemente se mantuvo. Ya desde hace algunos años hemos tenido una cifra terrorífica, que es que 4 de cada 10 libros que se consumen en nuestro país son piratas. Entonces, y esto, bueno, pues se sostuvo mientras hubo un decrecimiento en la venta de libros impresos en México durante el 2020. En el caso de la piratería, pues se sostuvo simplemente pues porque las librerías, que son los puntos de venta formales, no pudieron abrir en muchos de los estados derivado de, bueno, la aplicación de semáforo naranja, semáforo rojo, cierre de negocios, no ser en un primer momento una actividad esencial. Entonces, bueno, eso inhibió y afectó muchísimo a la industria editorial en la venta de ejemplares impresos. Sin embargo, la venta de piratería, bueno, pues esa se mantuvo porque finalmente es una venta informal. Entonces vimos efectos, por ejemplo, en temporada escolar, en donde los piratas siguieron vendiendo como siempre, en vías públicas, en algunos centros así como de tianguis, que también son de comercio informal, y entonces ellos mantuvieron esta venta y esta cifra, digamos, que no se movió. Lo que sí se movió fue el consumo digital, lo cual, bueno, pues evidentemente iba a suceder porque también pasó con otras industrias, con otros contenidos creativos o de entretenimiento. Y es que de hecho en el 2020 la lectura en pantalla aumentó drásticamente. En promedio llevábamos más o menos de lo que una persona dedica a leer en pantalla, o sea, en formato digital, pues más o menos dedicábamos entre un 10 y un 15% de nuestro tiempo total de lectura. En el 2020 esto aumentó a casi un 40%. Este es un crecimiento importantísimo, que sobre todo es porque la situación nos orilló a esto, porque no podíamos ir a comprar nuestros libros, porque estábamos en casa, porque queríamos leer alguna novedad, y entonces aumentó este tiempo en pantalla. Sin embargo, lo que no aumentó fue la venta o la facturación, la venta de libros digitales. Entonces, esta desproporción que se observa de manera también muy clara cuando yo pregunté a la Cámara de la Industria Editorial Mexicana, pues cómo les había ido en ventas digitales en el 2020. Y bueno, pues el crecimiento no alcanzó un 5%. Entonces hay una desproporción porque vemos un crecimiento del 25% más o menos en lectura de pantalla, pero no vemos un crecimiento de ese porcentaje o de ese tamaño de adquisición de ejemplares digitales. ¿A qué obedece esto? Bueno, que otra cosa que también proliferó fue en dos cuestiones. La apertura de sitios de Internet que aparentemente nos comparten los contenidos de forma gratuita, y pongo comillas porque en realidad hay una serie de beneficios ilícitos además que están relacionados con el consumo de contenidos en estos sitios que parece que nos dan gratis todos los libros que se nos antojen. Y otra parte es precisamente, digamos, como ya no es el boca a boca, es teléfono a teléfono o pantalla a pantalla. Todo este compartir PDFs a través de redes sociales, a través de chats, a través de plataformas de comunicación, lo que estamos haciendo es ir minando la posibilidad de venta de ese libro, porque pasamos de, en lugar de solamente decir, oye, este libro me encantó, te lo recomiendo mucho, el autor, la autora es muy buena, en lugar de hacer eso,
las personas tomaron esta dinámica en donde, oye, este libro está buenísimo, te paso el PDF, les comparto el PDF. Entonces, que los PDFs en realidad nacen pues de dos formas principalmente, o porque alguien se tomó el tiempo de escanear completa la obra, o porque alguien se tomó la atención de hackear el formato digital y entonces transformarlo a PDF. En los dos casos son formas infractoras de compartir el contenido, porque además el que no se está enterando de todo esto es el autor, y mientras el autor y el editor están muy tristes porque piensan que el libro fue un fracaso, porque no se está vendiendo, en realidad todo el mundo se lo está compartiendo y todo el mundo se lo está recomendando, pero inhibiendo la venta normal porque ya te están dando el libro completo en un PDF. Entonces, esa forma que digamos es entre los particulares tiene una afectación directa hacia la normal explotación del libro y eso, y que salió en las encuestas y el estudio que hizo el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, pues actualmente ya está representando un 48% del consumo de libros en formato digital. Entonces, del 100% de los libros que tendrían que venderse, el 48% se está consumiendo por estas vías y eso pues es un problemón porque en realidad lo que va generando es ir aniquilando paulatinamente la producción de libros nacionales, porque el autor pues ya no se puede dedicar a ser autor porque de algo tiene que vivir. Hay que recordar esa parte también. Ser autor es un trabajo, es una profesión y además nos implica un esfuerzo de 24 por 7, el talento, el tiempo y la creatividad y que, bueno, como dice Gabriel Said, es un don la creatividad. Entonces, pues los autores viven de ser autores, viven de que se vendan sus libros, sea en formato impreso o en formato digital. Y las editoriales también, las editoriales a veces podríamos pensar, bueno, pues son empresas, pero en realidad las editoriales pues son familias mexicanas que dependen de esta industria y detrás de un libro hay mucha gente, detrás de un libro hay editores, hay formadores, hay correctores, hay diseñadores, está la industria también de la impresión, están los libreros, hay muchos que forman parte de la cadena del libro y que no están viendo un resultado de esta producción creativa, porque pues la gente se está compartiendo de esta manera, digamos, tangencial, los contenidos sin pagar por ellos y sin pedir permiso para compartírselos. Eso entre Quetzali, particulares. hace un año la escritora Fernanda Melchor, que es una de mis preferidas, es una gran escritora que se la recomiendo, cada novela que está sacando está causando impacto. Sin embargo, ella se enojó mucho y publicó un Twitter que decía, si quieren verse generosos, regalen las pompis, voy a ponerle, no mis libros en PDF. Y se volvió viral el Twitter porque ella realmente estaba enojada. Yo creo que detectó que el libro lo estaban regalando y pues evidentemente estaban afectando su economía. Claro, de hecho, ese fue un caso que a mí personalmente me dolió mucho porque Fernanda definitivamente creo que es una de las mejores autoras que tenemos actualmente en nuestro país. Tiene un talento fuera de serie, tiene el reconocimiento a nivel nacional e internacional por la calidad de sus libros y Fernanda vive de ser autora. Entonces, yo me puedo imaginar la sensación y la emoción que resulta. Yo me imagino es como si me hubieran robado mi casa y de pronto voy a un lugar donde veo que están regalando mis cosas o que están vendiendo mis cosas, las que se robaron de mi casa. Se robaron la mitad de las cosas de mi casa y estoy viendo cómo las están distribuyendo así, cuando es en realidad, pues es con mi trabajo, con mi esfuerzo, con lo que yo puedo adquirir estas cosas. Entonces, pues al final para ella es muy frustrante y creo que fue también muy frustrante la reacción del público porque hubo todo tipo de reacciones, pero hubo reacciones que prácticamente le exigían regalar su trabajo. Ujú. Y a ver, es que ella vive de eso, es su profesión. Entonces, no es que no crea en la cultura, pero sí cree en ser autora y poder vivir de eso, porque además es un sueño no sencillo de conseguir el poder vivir de ser autor no solo en México, en el mundo, pero además el mercado nacional
pues no son las cifras que uno ve, por ejemplo, de autores anglosajones en donde venden millones de copias y es un mercado muy distinto. En México tenemos pues más o menos alrededor de 2.2 millones de lectores por los que se pelean todos, ¿no? Para que nos lean, para que lean distintos contenidos, distintos libros, distintos autores. Entonces creo que el caso de Fernanda fue icónico en ese sentido, porque ella vio claramente cómo se estaba tomando su trabajo y se estaba distribuyendo sin su autorización, sin respetar su voluntad y sin tomar en cuenta que ella, bueno, pues vive de ese trabajo. Oye, mencionabas en una entrevista que incluso dos chefs renuncian a un restaurante, se van a otro y se llevan las recetas y son denunciados. Bueno, ese fue un caso muy interesante en Monterrey, y efectivamente, dos trabajadores en un restaurante, había una receta que estaba guardada como secreto industrial. Secreto industrial es una figura pues bastante simpática porque es un secreto como tal. Digamos que es, por ejemplo, no sé, la receta de la Coca-Cola es un secreto industrial, pero así también en este caso era la receta de una sopa de alcachofa. Entonces, renuncian ellos al restaurante y dicen, bueno, pues si el plato estrella es esta sopa, es lo que nos vamos a llevar a otro lugar. Entonces, al final, bueno, pues también es una forma de robo, ¿no? Porque el dueño del restaurante inicial, pues no estaba de acuerdo en que se llevaran su receta secreta. Y esto, el secreto industrial y la revelación del secreto industrial, sí está regulado en materia de propiedad intelectual y es una infracción en materia de comercio cuando alguien toma o divulga este tipo de información. Y si a eso lo unimos con la responsabilidad penal por divulgación de información sensible, bueno, pues por eso es que estas personas terminaron detenidas, pero hay que también tomar en cuenta, vivimos en una era del conocimiento, en una era de los intangibles, en una época en donde, y creo que nos lo está demostrando también esta pandemia, donde de pronto esta pandemia y el desarrollo tecnológico, hay un libro muy interesante de Oppenheimer que es, pues, que habla acerca de actualizarnos o morir. Ujú, Entonces, ujú. bueno, claro, dice, ¿será que ya inició la época donde los robots son los que van a mandar y ya no va a haber empleos? Y hay diversos también artículos al respecto de este tema, y lo que siempre sobresale es una verdad absoluta que es, todos los trabajos que son repetitivos sí pueden ser sustituidos por un robot. Todo lo que tiene que ver con la creatividad humana, no. Entonces, de ahí también hay que considerar cuál es el valor de nuestra creatividad para los inventos, para las patentes. El tema de las patentes, en el caso del COVID-19, bueno, pues se ha vuelto, ha sido una carrera tecnológica lo que ha sido, y entonces volteamos a ver a los científicos que llevan una vida dedicándose al desarrollo de este tipo de medicamentos como son las vacunas. Todo eso tiene un valor y tiene un valor enorme, que además hoy en día, pues en realidad es la parte más importante del patrimonio de muchas industrias. Entonces, bueno, pues pasa así con los libros, pasa así con las recetas, y pasa así en general con las industrias de contenido creativo. Y con las obras de arte también, esto se ha multiplicado, ¿no? Bueno, hay casos interesantísimos en la cuestión de las obras de arte. A mí me parece muy interesante, por ejemplo, el caso de un gallego que junto con una mexicana se dedicaron a hacer falsificación de cuadros de algunos pintores de más o menos entre los años 20 y 40 y los vendían en galerías prestigiadas en Nueva York y en realidad pues eran cuadros falsos. ¿Qué está sucediendo ahí? Pues lo mismo, se estaban aprovechando del trabajo de otro, del talento de otro, del prestigio de otro para poder enriquecerse. Entonces, cuando al final, pues algunos de los clientes se dan cuenta de que se trataba de copias falsas y de que no tenía el valor que ellos consideraban los cuadros que habían adquirido, bueno, pues se hizo todo un tema y hubo un juicio también muy importante. De hecho, creo que va a salir un documental al respecto de esto. Pero sí, es verdad que hoy en día el valor que le damos al arte, por una parte es muy alto porque se habla de invertir en arte, pero otra parte no lo valoramos como tal y por eso nos podemos compartir PDFs de libros. Entonces, hay que tener también esta conciencia de que eso también es una vía de trabajo, de que eso también es una industria y que además cuando nosotros respetamos los derechos de los autores y respetamos también
las vías legales de adquirir obras de arte, de adquirir libros, por ejemplo, lo que estamos haciendo es fortalecer a la industria. ¿Y esto para qué nos sirve? Bueno, pues para varias cosas. A veces no tenemos claro que, por ejemplo, México es el único país latinoamericano que está dentro de los 20 mayores exportadores de cultura, porque México tiene muchísimo talento. El problema es que si no dejamos que los que tienen el talento vivan de ese talento y puedan seguir invirtiendo en ese talento, lo que vamos a hacer es ir aniquilando paulatinamente la industria creativa que tenemos en nuestro país, como es la industria editorial. Muy bien. Entonces estamos en tiempos en los cuales es muy difícil, es muy peligroso y es muy fácil al mismo tiempo encontrarte con que te están robando, te están quitando ideas, te están quitando tu trabajo. Yo creo que las tecnologías digitales nos han llevado a un fenómeno de dos cabezas. En un sentido, claro, que todo lo que es la digitalización, esto significa que yo puedo traducir en código binario lo que sea, literatura, música, audiovisual, pictórico, todo eso lo puedo traducir ¿para qué? Para generar copias indiscriminadamente, que pueden ser digitales o que nuevamente las puedo llevar a un formato tangible. Esto pasó con los libros, de hecho, porque el problema de la piratería en libros impresos creció, de hecho, con el desarrollo de las tecnologías para impresión. Hace ya algunas décadas, la forma de mandar a imprimir un libro era con negativos y eran unas placas enormes de más de 1 metro cuadrado que se llevaban, porque eran los famosos pliegos, a la imprenta para poder llevar a cabo la reproducción del libro. Pasamos de esos enormes negativos al archivo digital que simplemente se ingresa para poder hacer la impresión. Y lo mismo es la evolución de las máquinas de impresión. Ya no tenían que trabajar con este tipo de negativos, con este tipo de pliegos. Y entonces, al poder trabajar solo con el archivo digital, ¿qué pasa? Que se volvió facilísimo hacer copias indiscriminadas de los libros. Y esto también se tradujo en otra cosa, que es, nosotros ya no le llamamos copias, de hecho ya les llamamos clones, porque cuando uno ve el libro pirata, a primer golpe de vista, pareciera que es idéntico al original. Ya después nos encontramos con que, porque al pirata le tiene sin cuidado la calidad, ¿no? Entonces nos encontramos con que le faltan páginas, le faltan capítulos, las fotografías tienen cero calidad, no vienen a color, pero eso ya es, pues a veces casi hasta que llegamos a la casa y nos damos cuenta de estas deficiencias. Entonces, pero de primera vista, y gracias al tema digital, es que el pirata puede hacer este clon del ejemplar original. Entonces, sí nos encontramos en una carrera en la cual las tecnologías digitales permiten hacer este tipo de reproducciones, que además, si hablamos también en cuanto a plataformas de Internet o medios de comunicación digitales, pues con un solo clic yo puedo en ese momento compartir una obra a una multiplicidad de personas en diferentes lugares del mundo, porque además se vuelve transfronterizo. Entonces, por una parte tenemos eso y por otra parte tenemos, que ahí creo que es donde viene también mucho de la frustración de quienes se dan cuenta de me están robando mi trabajo y lo estoy viendo, porque claro, los medios de comunicación, las redes sociales y todo lo que implica esta mega red globalizada en la que nos comunicamos ya y nos compartimos contenidos y nos enteramos de noticias en un instante en lugar de en meses, como antes sucedía, bueno, pues con eso le queda claro a quien está siendo plagiado, a quien está siendo robado de su trabajo o quien está viendo cómo su obra se está reproduciendo de forma indiscriminada, pues lo está viendo de forma directa y se da cuenta también con cierta inmediatez. Entonces, por eso tiene como estas dos aristas. Tenemos esta posibilidad de poder hacer reproducciones, de poder hacer comunicación, y también tenemos esta posibilidad de percatarnos de lo que está sucediendo, que de cualquier manera, con todo y estas tecnologías, pues por ejemplo, para un autor, humanamente es muy difícil, prácticamente imposible, darse cuenta de qué tanto y qué tantas personas se están compartiendo su obra, por ejemplo. Entonces, un autor en promedio no sabrá cuántos PDFs de su obra se compartieron. Lo que sí sabrá es que pues ya su libro fue un fracaso de venta, pero no sabe cuántas personas estuvieron compartiendo su libro. Entonces, todavía falta mucho por desarrollar en ese sentido, y ahí también creo que juega un papel importante pues el fortalecimiento de las normas. La Ley Federal de Derecho de Autor tuvo reformas muy importantes durante el 2020, en medio de todo esto,
porque se implementó, se firmó y se ratificó el Tratado de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, que dedica un capítulo completo a propiedad intelectual, dentro del cual se encuentran derechos de autor. Y entonces pide fortalecer las normas en cada uno de los países firmantes para poder garantizar la debida protección de las obras y de los derechos de los autores. Y eso, bueno, pues nos llevó a que ya en nuestra ley nacional, la Ley Federal de Derecho de Autor, se reconoce que sí hay una responsabilidad para los prestadores de servicios en línea cuando hay infracciones a derecho de autor. Y una parte muy importante que es la figura del puerto seguro. ¿Qué es un puerto seguro? Pues es aquel prestador de servicio que dice, mira, para poder dar celeridad a detener la afectación que estás teniendo en tus derechos de autor, cuando el autor o titular de derechos me notifique que hay una infracción, que se están violando sus derechos, yo voy a retirar ese contenido. ¿Por qué? Porque de buena fe le voy a ayudar a detener esa afectación. Y esto se vuelve fundamental porque tú imagínate que en el caso de propiedad intelectual, por ejemplo, en el caso de una película, el estreno de una película, su momento de éxito o no éxito son los primeros días. Estamos hablando de los primeros 7 días. Es lo que va a marcar si la película continúa o no continúa en pantalla y si fue o no fue un éxito y si los distribuidores van a seguir también pues tomando o pagando la licencia. Si en las mismas fechas en que la película se estrena se sube el contenido a internet, pues entonces aniquila esa película porque no va a tener el éxito de venta que hubiera tenido si no estuviera disponible en las redes. De ahí que sea tan importante el que el proveedor de servicios en línea, en internet, preste atención a este tipo de denuncias y colabore con el titular de derechos para bajar estos contenidos de forma inmediata. Oye, pero qué pasa también con ahora el auge de ventas? Yo en los últimos 11 meses he estado confinado y me acaba de llegar este libro que lo acabo de comprar, pero prácticamente cada 48 horas tengo libros nuevos, físicos, también discos, películas. El aumento por Mercado Libre, por Amazon. ¿Qué pasa con esto? ¿También llevas estadísticas? Sí, de hecho, esa parte es muy interesante. Hay que resaltar que tenemos estas plataformas, digamos, ya tradicionales de venta en línea, pero durante el 2020 hubo un esfuerzo importantísimo por parte de libreros y editoriales para implementar comercio digital. Entonces, ya tenemos muchísimas opciones. De hecho, si nosotros nos metemos prácticamente a cualquiera de las páginas de nuestra editorial preferida, vamos a encontrar cómo encargar el libro o cómo poder comprar la descarga del libro. Y sí, hay una publicación, de hecho, muy interesante por parte del CIDE que se hizo durante el 2020 acerca del valor de pagar por los derechos. Y una cosa que resalta este estudio es precisamente que tenemos dos tipos de industria. Las directamente relacionadas con lo que es industria de texto, audiovisual y sonido, y las que están, digamos, indirectamente relacionadas, como son estas plataformas donde podemos adquirir lo mismo unos tenis que adquirir un libro o adquirir un disco. Entonces, las indirectamente o las que están, digamos, en segundo plano, las que están indirectamente relacionadas con las industrias de texto, música y audiovisuales, estas han tenido un crecimiento bastante importante, mientras hay un decrecimiento de las que están directamente relacionadas. ¿Esto a qué nos puede llevar? Y hay que tener cuidado con ese tema. Nos puede llevar a que, digamos, la materia prima que generan las directamente relacionadas, como son las editoriales, las productoras musicales o las productoras audiovisuales, pues se vayan debilitando y vayan generando menos contenidos. Entonces, sí, sí hay un crecimiento de las indirectas, pero hay que cuidar a las que están directamente relacionadas. Y me parece muy importante lo que mencionas, bueno, que has estado haciendo una adquisición importantísima. Digo, a mí también me sucedió, hay por ejemplo, a mí me encantan las producciones de Jordi Sabal en música antigua y son fenomenales porque hace investigación de música y porque hace de verdad producciones muy interesantes. Y bueno, si no fuera por plataformas internacionales como Amazon, pues yo no podría adquirir todo lo que él tiene como oferta de contenidos. Entonces, lo que te quiero decir es que también está bien siempre y cuando estamos adquiriendo, porque eso que tú compras en estas plataformas, pues por supuesto que va a llegar la correspondiente remuneración al autor y al titular de derechos.
Muy bien, pues, ¿dónde te podemos localizar? Veo videos en YouTube, vas con frecuencia a dar entrevistas. ¿Cómo podemos seguirte, Quetzalí? Bueno, pues yo estoy como Quetzali de la Concha, sea en Facebook, en LinkedIn, y bueno, en todas mis publicaciones. Entonces, si me buscan así, la verdad es que encontrarán también variedad de contenidos, de artículos y de algunas entrevistas. Pues esperamos un día de estos invitarte a Tijuana para que vengas a comer tacos y a disfrutar de un vino tinto o un café negro. Yo estaré feliz porque además Tijuana, que no conozco, he de confesar, son famosos por su gastronomía. Entonces, me parece que son grandes amantes del buen comer y del buen beber, así que yo estaré encantada. Gobierno de México.